Saludamos a Voz TV, a nombre del Ministerio de Educación, y a toda la audiencia que tienen y están viendo para poder socializar las actividades que realizamos desde una perspectiva y contexto universitario. Hermano, por favor, si podemos informar a la población, a todo el público, ya que también se tiene el proceso de acreditación a las carreras universitarias de Mercosur. Sí, primero contextualizar que Bolivia tiene cuatro tipos de universidades. Están las universidades públicas, están las universidades privadas, indígenas y también de régimen especial. En ese contexto, las universidades públicas y privadas son los que acreditan sus carreras universitarias a través del sistema Arcosur a Mercosur. En estos momentos, quiero comentar que Bolivia tiene, creo que las más, digamos, más carreras acreditadas que cualquier país a Mercosur. Tenemos 98 carreras y justamente en estos momentos, entre el mes de mayo y junio, otras 50 carreras se están sometiendo a una evaluación de pares evaluadores, de peritos profesionales que vienen de otros países. Son tres pares principalmente, uno de Bolivia, dos internacional por carrera a las universidades. En estos momentos se realiza la evaluación a través de técnicos coordinadores para poder acreditar más o menos entre julio y agosto. Ya estaríamos acreditando estas otras 50 carreras, dependerá también del rendimiento que tengan ellos. Otra novedad que tenemos es que son 17 otras carreras que en el mes de agosto y septiembre, más o menos, se someterán a la evaluación de pares evaluadores internacionales, siempre cuidando y manteniendo el ranking y también, diríamos, estándares internacionales de calidad, de niveles de calidad como universidad. Nosotros, cuando estamos hablando de la acreditación, no estamos hablando de solamente interno como país, sino más bien estamos hablando con criterios de calidad, estándares de criterios de calidad internacional, porque nos estamos en realidad midiendo los niveles de calidad con Brasil, Chile, Argentina, está también Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, quienes conforman este contexto educativo de la parte educativa de Mercosur. Ahí es donde nosotros somos parte, y entonces son dimensiones. En estos procesos cumplen cuatro dimensiones principalmente para ser acreditadas estas carreras. Una de las dimensiones es que es el contexto institucional, el impacto que genera la carrera universitaria a través de estas carreras de formación profesional, el proyecto académico que tiene que ver con la investigación, con cómo está constituida, incluso su forma de pensamiento y la incidencia que está haciendo a través de la academia a lo que tiene que ver a nivel nacional, a la matriz productiva. Otro es la población estudiantil, universitaria, a ver cuánta gente está aglutinando la carrera y también cuántos ingresan y cuántos egresan. Eso es importantísimo. La infraestructura es otra dimensión. Esta parte es que cada carrera dependerá de qué carrera sea, tiene que tener el equipamiento, la infraestructura muy adecuada, positivamente para poder recibir a todos los estudiantes y los estudiantes puedan formarse pues con comodidad, puedan formarse también con calidad. Entonces estas cuatro dimensiones son los que se evalúan ellos primeramente cuando se adhieren a la convocatoria, pues tienen que realizar el informe de autoevaluación y nos presentan a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación de Carreras Universitarias, y posteriormente se les designa los pares evaluadores que vienen a nivel internacional. Como verán, vienen de diferentes países, en este caso de Brasil, Chile, Colombia, están también de Ecuador, Paraguay, Uruguay. Entonces, en estos momentos están en Bolivia para poder ya ver también esta autoevaluación, revisar, pero también visitar de manera presencial a las universidades y ver también todos estos cuatro componentes, estas cuatro dimensiones para poder ya acreditar estas carreras. La acreditación de carreras universitarias a Mercosur tiene, por si acaso, unas ventajas muy interesantes. Las carreras que son acreditadas, pues sus profesionales que son de estas carreras pueden ejercer su profesión en cualquier país del Mercosur, diríamos. Por un lado,
también hay movilidad estudiantil. Los estudiantes que de las carreras acreditadas puedan ir a ganar experiencia, intercambio de conocimientos, sea en Argentina, sea en Brasil, sea en Colombia, sea en Ecuador, Paraguay, Uruguay. Y también los docentes investigadores constantemente interactúan, intercambian conocimientos, pero también viajando a sus universidades, ¿no? Y también vienen de otros países como de Brasil, Chile, vienen a Bolivia para intercambiar conocimientos y eso se llama también movilidad estudiantil, investigación, pero movilidad docente. Entonces, esas son las ventajas grandes que tiene la acreditación a través del sistema Arcosur a Mercosur. Muchas gracias, hermano. Hasta un próximo contacto. Muchas gracias a ustedes y siempre estamos prestos para informar. Gracias. Saludos.